Sin duda alguna, esta nueva Mondraker Zendit es la e-bike más esperada de 2026. Hasta ahora todo eran rumores, pero por fin se ha hecho realidad. Mondraker, tras bastante tiempo, presenta su nuevo modelo equipado con el motor Avinox y estoy deseando compartir todos los detalles que pueda con vosotros. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y hoy vamos a analizar en detalle esta nueva Mondraker Zendit, una e-bike que muy probablemente va a marcar esta temporada. Pero antes, seguro que habéis notado algo raro al empezar el vídeo. Y sí, he decidido cambiar el nombre y el logo del canal. Y no solo eso, sino también de todas mis redes. Desde esta semana el canal pasa a llamarse Biker Jesus MTB. Un nombre que me representa más y que me abre un poco el abanico dentro de este mundo. Ahora sí, no te quito más tiempo. Hemos venido a ver esta máquina. Empezamos hablando de esta nueva Mondraker Zendit, dejando claro que es una de las e-bikes más refinadas del mercado actualmente. La Zendit es una e-bike diseñada prácticamente desde cero en torno al último ecosistema de Avinox, su plataforma Forward Geometry y su sistema de suspensión cero actualizado. Cuenta con 165 mm de recorrido en la rueda trasera y con 170 mm en la horquilla, unos recorridos perfectos para enduro. Además, permite usar la configuración de ruedas Mullet o Full 29, aunque eso lo veremos dentro de poco. El cuadro de esta Mondraker Zendit está fabricado íntegramente en fibra de carbono con la tecnología Stealth Air Carbon. El basculante también está fabricado en fibra de carbono y es de una única pieza, al igual que la bieleta superior. Los cables de frenos y tija entran en el cuadro por el lateral de la dirección. Además, internamente van por unas guías moldeadas para evitar vibraciones y sonidos extraños. Un detalle que personalmente valoro muchísimo, aunque los entusiastas del minimalismo debéis saber que los cables se pueden reconducir por dentro de la dirección si preferís esa configuración. Otro detalle de calidad es que la Mondraker Zendit emplea los mismos rodamientos en cada punto de giro. Son rodamientos Enduro Max con un sistema de doble sellado por cada uno de ellos y en todos los puntos de giro. En las zonas críticas el cuadro está protegido con piezas de goma con un diseño específico. Estas piezas se adaptan a la forma particular del cuadro. Además, la vaina derecha cuenta con una pieza de goma a modo de silenciador para que los posibles golpes de la cadena no suenen y no rompan nada. En mi humilde opinión, todo esto que hemos comentado son las cosas que marcan la diferencia entre una marca más generalista y un fabricante como Mondraker. Pero claro, hay que pagar esa diferencia, que no solo se queda ahí. Mondraker presume de un cuadro extraordinariamente ligero, de tan solo 3 kilos de peso exactos para la talla ML, evidentemente sin motor, ni batería, ni extras. Un peso realmente contenido. Y ahora os traigo una mala noticia, y es que todavía no podemos hablar del ecosistema Avinox que emplea esta Mondraker. Ese tema lo comentaremos en un futuro vídeo, quién sabe si probando esta maravilla en el campo. Así que aprovecho para recordarte que si te está gustando el vídeo le puedes dar un buen like y que si te gusta el contenido que traigo al canal y quieres ver ese vídeo probando la Mondraker, agradecería de corazón que te suscribieras y así no te perderás ese vídeo en el momento que lo saque. Pasamos ahora a hablar de la geometría, pero antes de fijarnos en los números es necesario alabar el monstruoso trabajo que esta gente de Mondraker ha hecho en esta e-bike. Habitualmente es complicado crear un flip chip que permita cambiar la rueda de 27,5 a 29 sin trastocar la geometría o el sistema de suspensión, y en la Zendit lo han conseguido. Este flip chip se encuentra en la unión del basculante con la bieleta inferior y al cambiarlo de posición tan solo se incrementan 7 mm la longitud de vainas para dar cabida a la rueda de 29. El resto de valores, incluso la altura del pedalier, permanecen inalterables. Por otro lado, seguimos teniendo un flip chip disponible en el segundo ojo del amortiguador que nos permite, ahora sí, cambiar la geometría a dos posiciones, de igual manera que tienen el resto de bicicletas de Mondraker, como la Crafty, la Level y la Summon. Esta Mondraker Zendit se ha presentado en 5 tallas, S, M, ML, L y XL, con valores de reach muy bien definidos, 440, 460, 480, 500 y 520 mm. Un reach que disminuye 4 mm cuando ponemos el flip chip del amortiguador en la posición low. Lo que claramente se ve es que el abanico de tallas es completísimo, desde tallas muy pequeñas hasta tallas enormes, bicicletas grandes para tipos grandes, especialmente viendo esa talla XL con 520 mm de reach. Pero claro, pensemos una cosa, el mercado mayoritario de Mondraker está en los países del norte de Europa, Alemania, Suiza, Austria, donde la altura promedio de los ciclistas es mayor que en el sur. Tiene sentido que cubran una gama de tallas tan grande si lo vemos desde ese punto de vista. Aquí rara vez veremos una talla L y mucho menos una XL. Si miramos el ataque de esta e-bike, vemos que esta Zendit goza de un ángulo de dirección
actualizado y moderno, 63 grados y medio en la posición estándar y 63,15 en la low. Creo que con solo ver esto ya vemos por dónde va el carácter de esta bici. La longitud de vainas es de 450 mm para la opción mullet y para las tres primeras tallas, y de 455 mm para las tallas grandes. Recuerdo que esa medida aumenta 7 mm cuando se posiciona el flip chip para usar rueda de 29. Son vainas tirando a largas, pero sin pasarse. La medida es 5 mm más cortas que la de la Crafty, que considero que son unas vainas notablemente largas, pero si la configuramos full 29 como la Crafty, ya serían 2 mm más largas. En definitiva, otro indicativo que nos dice que esta e-bike está hecha para subir como un misil cuesta arriba y para bajar como un cohete con la máxima estabilidad. El centro del eje de pedalier se sitúa en 345 mm con respecto al suelo o a menos 6 mm con respecto al eje de la rueda delantera, un valor que cae a 340 mm en la posición low. Este valor tan bajo puede resultar un poco arriesgado, y más en una e-bike con 165 mm de recorrido. Sin embargo, el volumen del motor Avinox es mucho menor que el de Bosch o el de Shimano, y esto sumado a que las bielas son de 155 mm de largo, hacen que la medida no sea un drama y tampoco se propicie tanto el golpe con el pedal en el suelo, y al ser tan bajito también propicia muchísimo la estabilidad en alta velocidad. En comparación con la Crafty y con la Level, la nueva Mondraker Zendit es una e-bike más larga entre ejes, más baja y con un ángulo más radical. Es una e-bike para volar tanto cuesta arriba como cuesta abajo. Resumiendo todo lo anterior, esta nueva Mondraker Zendit es una e-bike pensada para ir rápido, es una e-bike de competición, se mire por donde se mire. La suspensión de esta Mondraker Zendit es ideal cuando tratamos de definir cómo debe ser la suspensión de una e-bike de enduro. Repito, tiene 170 mm de recorrido en la horquilla y 165 mm en el tren trasero, y esos 165 se ven apoyados en un amortiguador de 205 x 65, una medida ideal en este rango de recorridos. Y el trunnion se sitúa en la unión de la bieleta superior, uno de los puntos de mayor rotación de todo el sistema, lo que favorece la sensibilidad, ya que en ese punto están los rodamientos para el trunnion. Mondraker nos indica que esta e-bike podemos montarla con horquilla de 180 mm de recorrido, por si buscamos una configuración más agresiva, aunque de serie vienen todos los modelos con horquilla de 170. Si nos ponemos a analizar las curvas de la suspensión, la nueva Mondraker Zendit tiene cierta continuidad en sus valores. El anti-squat en la zona de sag se sitúa en torno al 105%, un valor ideal y más teniendo en cuenta que es una e-bike de largo recorrido. El anti-rise es prácticamente del 100% en la zona de frenada, un valor que mantiene la geometría y la tracción en las desaceleraciones. Es decir, la frenada tiene un impacto mínimo en la suspensión, lo que en algunos casos es ideal, pero en otros no lo es tanto. También quiero comentar que aquí cada fabricante entiende estos datos de una manera, lo que para algunos puede ser un desastre, para otros puede ser una ventaja. Y es que no existe la perfección en lo que se refiere a sistemas de suspensión. En mi opinión, un valor ideal de anti-rise sería entre el 60 y el 75%, pero eso también involucra una pérdida de geometría y de reacción de la bicicleta en frenadas. Lo dicho, la idealidad aquí es muy subjetiva. La curva del leverage ratio es totalmente progresiva, pero la parte final cede un poco de progresividad sin ser algo exagerado. La Mondraker Zendit tiene un 27% de progresividad en su sistema. De nuevo, un valor prácticamente ideal tirando a agresivo para lo que se espera de ella. En comparación con la Crafty, la Zendit tiene una suspensión notablemente más progresiva y también es ligeramente más progresiva que la Level, por apenas un 2% de diferencia. Dicho esto, la Zendit es una candidata ideal para montarle un amortiguador de muelle. Pero aquí me gustaría comentar un detalle que me han contado los chicos de Mondraker. Para cada talla el sistema de suspensión está ligeramente corregido. Al existir dos geometrías de la trasera del cuadro, los puntos de giro están optimizados para mantener la continuidad de su comportamiento en toda la gama de tallas. En definitiva, el sistema de suspensión de esta Zendit es ideal si pensamos en un uso competitivo. Destaca por su progresividad y su eficiencia. Y es una pasada que esté adaptado a cada talla y a los cambios en la medida de la rueda trasera. Mondraker nos ha presentado inicialmente 3 montajes de esta nueva Zendit. El montaje tope de gama es el Zendit XR, a un PVP de 12.499 € y equipada hasta las trancas. El cuadro de este modelo XR también está disponible para ser vendido por separado. El color por defecto de este modelo es ese azul, es espectacular y sencillamente precioso. Quizás un poco serio, pero con ese carácter racing que tanto cataloga esta e-bike.
El modelo intermedio es el RRS, también con un montaje espectacular, prácticamente de gama alta todo, y con un PVP de 10.499 euros. En este caso el acabado es un gradiente verde que empieza oscuro en la zona de la dirección y acaba aclarándose en el basculante. El modelo de entrada a gama es el Zendit RR a 8.499 euros e igualmente montado razonablemente bien. El color de este modelo es difícil de definir, pero mezcla tonos marrones con verdosos. Todos los modelos están disponibles también en un color negro mate, muy elegante y discreto. Por cierto, ¿alguien dudaba de los precios? Precios altos para e-bikes de gama alta. En esta ocasión no vamos a tratar de justificar los precios ni vamos a describir el montaje de cada uno de los modelos. Lo tendremos disponible con todo lujo de detalles en breve, pero yo creo que mi favorito es el RRS. Y si yo tuviera este e-bike, lo único que tocaría de ese modelo sería el amortiguador. Y casi seguro que lo cambiaría por uno de muelle. Pero claro, porque son mis preferencias. En definitiva, que Mondraker ha vuelto a poner el listón muy alto con esta nueva Zendit. Una e-bike única con un enfoque increíble. Hay muchos detalles que me encantan y otros que no tanto, pero me esperaré a poder probarla para poder sacar conclusiones correctas y que no sean precipitadas. Lo dicho, en breve iré comentando más cosas acerca de esta e-bike, y si quieres conocer a fondo a su hermana pequeña, la Crafty, por aquí tienes un vídeo del test. Pero si te gusta el enduro del duro, está en mi level. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.